A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Dónde, dónde vive un recuerdo? Pero no como una idea abstracta, no, no. ¿Dónde vive físicamente? Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio que, bueno, lleva un siglo entero volviendo loca a la ciencia. Y vamos a ver si encontramos una respuesta que, la verdad, lo cambia todo. Vale, este es el plan. Primero vamos a ver el misterio científico, el rompecabezas. Luego vamos a usar una analogía, que es, bueno, sorprendente, para intentar entenderlo. Y al final llegaremos a un marco que nos da una respuesta que no solo es fascinante, sino que además es súper práctica. Venga, vamos a empezar con un pequeño experimento mental, solo para que esto que parece tan abstracto, pues se sienta un poco más cercano, más real. Imaginen un recuerdo, uno bien nítido, el rostro de alguien a quien queremos mucho o ese olor de la casa de la infancia, ¿saben? La pregunta es, ¿dónde está eso guardado exactamente? O sea, si pudiésemos abrir el cerebro con un microscopio superpotente infinito, ¿qué veríamos? ¿Encontraríamos esa imagen en una neurona concreta? ¿Ese olor estaría guardado en una sinapsis específica? Esa esa es la pregunta del millón. Claro, esta pregunta no es nueva. La ciencia, por supuesto, ha intentado responderla. De hecho, llevan un siglo entero buscando una cosa muy, muy específica. Y a esa cosa la llaman el endrama. La idea es bastante sencilla en realidad. Piensan que nuestros recuerdos son como archivos. Sí, como archivos en el disco duro de un ordenador. Un grupito de neuronas conectadas de una forma particular que son, literalmente, ese recuerdo. Y ojo, que cuando decimos que la ciencia lo ha buscado, es que lo ha buscado de verdad. 100 años. Pensemos en lo que es eso, un siglo entero de investigación. Las mentes más brillantes del planeta, la tecnología más puntera, todo enfocado en una sola cosa, encontrar la dirección física de la memoria. Y aquí es donde la historia da un giro de guión total. Porque después de 100 años nadie lo ha encontrado. Jamás. Y la razón más probable, la que cada vez tiene más peso, es que sencillamente no está ahí. Y esto nos lleva a uno de los experimentos más alucinantes de la historia de la neurociencia. Resulta que un neurocientífico, Carl Lashley, hizo algo bastante radical. Entrenó a unas ratas para que salieran de un laberinto y luego, empezó a quitarles trocitos del cerebro, quirúrgicamente. Su objetivo era encontrar y borrar el archivo de memoria del laberinto. ¿El resultado? Pues quedaba igual qué parte quitara. El recuerdo seguía ahí. La rata se volvía más torpe, más lenta, como si la imagen estuviera borrosa, pero nunca se borraba del todo. Y claro, esto rompe por completo la lógica del ordenador. Si borras un archivo del disco duro, desaparece. Punto. No se vuelve borroso. Así que está claro, el cerebro funciona de otra manera. Entonces, si el cerebro no es un disco duro, ¿qué es? Bueno, pues justo aquí es donde entra una nueva analogía que nos va a ayudar a entender qué demonios descubrió Lashley. Fijaos en esta comparación porque es la clave de todo. En lugar de un ordenador que guarda datos localmente, pensemos en una radio, que lo que hace es sintonizar una señal. Si se te cae el ordenador y se rompe el disco duro, el archivo se borra para siempre. Pero si se te rompe la radio, la música deja de sonar, claro, pero la canción no ha muerto. La emisora sigue emitiendo, la señal sigue en el aire. Pues con el cerebro pasaría lo mismo. Un daño podría debilitar la recepción del recuerdo, hacerlo más borroso, como les pasaba a las ratas, pero no destruye el recuerdo en sí, porque la memoria no está dentro, sino que se accede a ella. Y esta idea de la radio, esta analogía, es un puente perfecto. Nos permite pasar de este rompecabezas científico a un marco de conocimiento, a una visión espiritual que, de hecho, lleva siglos diciendo exactamente esto. Desde la perspectiva de la cábala, la cosa está clara. El cerebro no es un almacén, es un decodificador, un receptor de una complejidad que ni nos imaginamos. No crea la información, no la origina, simplemente la procesa. Entonces, la gran pregunta es, si el cerebro solo procesa la información, ¿de dónde viene? Pues bien, según esta visión, la realidad que tocamos, que vemos, el mundo físico, es solo un 1% de todo lo que existe. El otro 99% es un campo de energía, un campo espiritual, donde está grabada toda la información. Absolutamente todo lo que hemos vivido, sentido, pensado o aprendido está ahí. Cada experiencia deja una huella, una impresión en ese campo. Vale, de acuerdo. Si la memoria está en ese campo espiritual, ¿cómo se organiza? Y sobre todo, ¿por qué los experimentos de Lashley con las ratas dieron ese resultado tan raro? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Pensemos en un holograma. Si rompes una foto, cada trozo es solo una parte de la imagen. Pero si rompes un hologramo, pasa algo increíble. Cada fragmento, por pequeño que sea, contiene la imagen completa. Eso sí, con menos detalle, con menos resolución. ¿A qué suena familiar? Es exactamente lo que les pasaba a las ratas de Lashley. Al dañar su cerebro, su receptor, el recuerdo no desaparecía, no se borraba, simplemente perdía resolución.
Esto significa que recordar no es como abrir un cajón en el cerebro y sacar un archivo, no, es un acto de resonancia. Es como si algo en el presente, un olor, una canción, una emoción, nos pusiera a vibrar en una frecuencia específica. En ese momento, nuestra conciencia se alinea con esa misma frecuencia en el campo espiritual y ¡zas!, la información de ese recuerdo fluye hacia nosotros. Por eso, por ejemplo, el estado de ánimo influye tantísimo en los recuerdos que nos vienen a la mente. Vale, todo esto es fascinante, de verdad. Pero ¿y a nosotros de qué nos sirve? Vamos a ver la parte más práctica de todo esto. A ver, si los recuerdos nunca se borran de verdad, si siempre están ahí en ese campo espiritual, entonces ¿por qué olvidamos cosas? ¿Por qué a veces parece una misión imposible acceder a un recuerdo que sabemos que tenemos? Pues volviendo a nuestra analogía, el problema no está en la señal. El recuerdo, la misión, está ahí, intacta. El problema es nuestro receptor. Nuestra consciencia, que en la cábala se llama vasija, a veces está llena de ruido. ¿Y qué es ese ruido? Pues el estrés, el miedo, las miles de distracciones del día a día. Todo eso es como la estática de una radio mal sintonizada. Ese ruido interfiere, debilita la conexión y, claro, hace muy difícil sintonizar con claridad el recuerdo que estamos buscando. Así que si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. El cerebro no crea la realidad. No es el autor. Tampoco es el almacén de nuestros recuerdos. Es la antena. Es el increíble dispositivo que nos permite sintonizar con una red de información, de consciencia, que es infinitamente más grande que nosotros. Y esto nos lleva a la conclusión práctica. Nuestro trabajo no es intentar acumular más y más recuerdos, forzar la memoria. No, nuestro verdadero trabajo es limpiar el canal. Es encontrar momentos de calma, gestionar el ego, buscar coherencia en nuestra vida. Todo lo que ayude a que nuestra vasija, nuestro receptor, se calme y se ordene para que la conexión sea más fuerte, más nítida. Así que la pregunta final en realidad no es ¿dónde están nuestros recuerdos? La verdadera pregunta es ¿cómo de clara es nuestra señal hoy?